Eliodoro Sandoval es padre de familia y profesor de expresiones artísticas, graduado de la Universidad Ganexa de Artes Plásticas y técnico en el INAC. Cuenta con una vasta experiencia de 31 años de trabajo en los carnavales de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, creando esculturas de fantasías y diseños de ensueño para diferentes tunas. Con 16 años de experiencia en docencia, tuvo la oportunidad de descubrir el potencial de jóvenes panameños que también cuentan con talento artístico. Recorrió varias provincias como Los Santos, Herrera y Bocas del Toro como docente y trascendió el mundo de la docencia a las artes plásticas del carnaval. Además, confeccionó bustos de varias personalidades del patio panameño, como el de la expresidenta Mireya Moscoso, don Chicho Puro Ramírez, busto de Dorindo Cárdenas, José de la Rosa Cedeño, entre otros. Como padre de familia se siente muy orgulloso de sus hijos, Sebastián y Luisa Sandoval, ya que son todos unos profesionales y artistas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a En Primera Persona, que ha salido del set para recorrer nuestra campiña, como mucha gente dice, el interior del país, para estas fechas tan especiales en las que todos los panameños, o la gran mayoría, pues estamos, no digamos celebrando, estamos compartiendo un ambiente diferente, un ambiente festivo, como lo es el carnaval en el interior de la República. También, pues la ciudad tiene lo propio y otras áreas del país. Sin embargo, nosotros estamos buscando esas historias interesantes, esas personas que tienen cosas interesantes que contar. Y el señor Eliodoro es uno de ellos, es una persona que de alguna manera lleva una tradición de más de 30 años al frente de un oficio que mucha gente no sabe todo lo que involucra y el tiempo al que se le dedica, pero es precisamente esta festividad del carnaval, el poder montar toda esta magia. Usted me decía, ¿cómo es el término que le podemos poner a la actividad que realiza? Eh, El montaje, o sea, eh, todo el trabajo de crear los ensambles que se ponen en los carros bueno, alegóricos. es básicamente un trabajo un poquito, yo diría, efímero, ¿verdad? Pero muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, de eso vamos a hablar. Gracias por recibirnos Sí. en el portal de su casa, aquí en el barrio de La Gloria, en la ciudad de Las Tablas. Aquí están precisamente en el portal. Detrás está el taller, pero no podemos estar mostrando lo que está pasando en el taller porque eso es delatar lo que se va a tener de sorpresa durante estos días de carnaval. ¿Cuánto hace que inician en este oficio? Bueno, para realizar la alegoría del carnaval, nosotros aproximadamente trabajamos un aproximado de 3 meses, ¿verdad? Tres Tres, meses para hacerlo, pero usted tiene qué tiempo ya, más de 30 años. yo tengo 31 años de Ok. estar trabajando carnaval. ¿Cómo se involucra o hace 31 años en los 90, cómo llega a ser parte Ok, yo me de este sector? gradué, tengo un técnico que fue el primer estudio que realicé de artes plásticas. Mm. eh, Me gradué en el 92, ¿verdad? Entonces un compañero, un amigo que descubre que yo tenía ciertas cualidades para la escultura, me invita para realizar la primera alegoría, el primer trabajo alegórico, ¿verdad? En el 93. Y eso en ese momento es que hacer las esculturas, ¿no? O Sí. sea, ¿eso se hace sobre qué material? Cuando yo inicié, trabajamos en muchos elementos, alambre, cartón, Ujú. y hoy día trabajamos mucho sobre lo que le llamamos foam, ¿verdad? Es un bloque de una espuma blanda, pero lo suficientemente importante que nos permite el tallado o la escultura, ¿verdad? Todos bueno, eso, la escultura o ustedes reconocerán como los muñecos, los personajes y demás, tienen un trato especial en cuanto a la confección de ese tallado. Ujú. Por eso el material que se usa. ¿No es más Sí, sencillo sí, trabajarlo con foam? sí, sí, sí. Cada escultura es mucho mejor esculpir en foam. Eh, Antes que yo empezara a trabajar carnaval, se trabajaba aquí en Las Tablas mucho en alambres, ¿verdad? Ujú. Se hacía una estructura inclusive en madera, imagínense. Era más Madera y complicado después eso. se cubría alambre, se cubría con papel maché, ¿verdad? Engrudo que decimos. Ajá. El proceso después se pintaba o se escarchaba, pero era un trabajo bien interesante y yo lo veo con un grado de dificultad, wow, que era un reto, ¿verdad? Claro. Yo siento
ante todo, aunque vemos bellezas hoy día, porque existen en el área muchos artistas majestuosos, digo yo, en lo que se hace en cuanto a la escultura se refiere, pero esa forma de trabajar al inicio sí era un reto, definitivamente. Ahora, eso inicia con un diseño. Hay una persona que se encarga, no necesariamente es el artista que esculpe todas las figuras, pero sí hay una persona que traza todas las imágenes y sobre eso se trabaja. ¿Cómo es este Sí, proceso? sí. Cada carro inicia con un diseño, ¿verdad? Cada carro inicia con un diseño. Eh, eh, Están los diseñadores nuestros, ¿verdad? Ujú. Y ellos presentan sus temáticas a las juntas, asumo, a lo que compete en la parte esta artística, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya ahí se discute, asumo, se acepta y entonces se empiezan a buscar los artistas que pueden confeccionar estas obras. Nos contaba acerca del proceso, o sea, todo inicia con un dibujo. ¿Cómo es el proceso en sí para poder confeccionar? Ok, primero, algunas veces dentro de las organizaciones de Tuna hay quien plasma una idea, ¿sí? Ujú. Un concepto, una idea basada en una historia. Algunos han leído un libro, ahí despierta el interés por algún hecho interesante históricamente, ¿verdad? Entonces, esto se lleva, las ideas estas se le plasma a un diseñador o el diseñador mismo plasma la idea, ¿verdad? Y entonces se lleva al dibujo. Una vez que tenemos concretado un dibujo con todos los parámetros que requiere el carro alegórico, entonces se le acerca a los artistas, que somos los que vamos entonces a llevar esa idea a la realidad. Y eso me imagino que lleva también un debate de, ok, esta pieza, ¿cómo vamos a usar Eh, esta? Porque para hacer realidad esta imagen, etcétera, etcétera. sí, O sea, es a interesante. veces una logística interesante porque acuérdense que de esa idea se tiene que plasmar dentro de un marco que es un chasis, que decimos, ¿verdad? Ujú. Es como plasmar ese arte, ¿verdad? En ese bastidor, voy a ponerlo así. Nuestro bastidor es un chasis, Ujú. que es donde se va a hacer real esa alegoría, ¿verdad? Entonces, cómo encajar, cómo ubicar. A veces hemos realizado piezas que hay que cortar, etcétera, para que encaje bien, Embone ¿verdad? bien Y en la haga un cosa. trabajo interesante dentro de la alegoría. Ahora, cuando hablábamos fuera de cámara, usted me decía el tiempo que puede tomar a ver, para que ustedes entiendan, cada imagen es una escultura, obviamente. Cada una de estas esculturas lleva un tiempo. Sí. Y ese tiempo suma obviamente lo que hay en un solo carro alegórico. Hablemos un poquito de eso para detallar, para que la gente entienda, porque a veces también se cree que esto se montó en un día y ahí va. No, esto lleva un proceso. No, en el proceso, una vez que nosotros los artistas escultóricos vamos a realizar una pieza, vamos a hacer un tallado, ¿verdad? Nos está tomando aproximadamente entre 4, 5, 6 días más o menos, dependiendo del tipo de pieza, O sea, cada para una esculpirla, por sí. unidad. Ujú. Ahora, si bien si cogemos un proyecto por decirlo así, de 3 carros alegóricos, eh, vamos trabajando simultáneamente todas las piezas de todos los diseños, ¿verdad? Ujú. Si son 3 diseños, ¿verdad? Por lo general, en la noche es una sola temática, pero en el cual se utilizan 2 diseños un poco diferentes, pero con una misma temática, ¿verdad? Ok. El culeco sí es otra temática, ¿verdad? O sea que solamente el desfile nocturno sí va a llevar una misma temática en los 2 carros. Son dos carros por la noche, uno por el día. Sí. Y los materiales son los mismos indistintamente. Dependiendo, los materiales siempre van a variar dependiendo el diseño, qué es Ok. lo que se quiere. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, en el día el sol y el agua no deteriora nada de lo que sea la estructura porque es el mismo tipo de foam y todo Sí, lo que sí, se usa para la materiales, noche. sí. Ya los materiales que se utilicen, nosotros como artistas sabemos que tienen que tener la resistencia para el evento.
Claro. Si es culeco, obviamente tenemos la tendencia a utilizar pinturas más fuertes porque va a caer agua, ¿verdad? Elementos que no se van Que a resistan más. deteriorar con agua, ¿verdad? Ujú. Pero igual esos carros que salen en culeco o que salen en lo nocturno pueden salir en un culeco que no les va a pasar nada. Es por ya el tipo de material que utilizamos en cada uno. Ahora, hablando a razón de 3 carros por día, uno de día, 2 de noche, el periodo de tiempo que se le dedica a la confección para los 4 días, ¿cuánto es? ¿Cuál es? Wow. Bueno, cada taller está tomando aproximadamente 3, 4 meses para elaborar, pero como es mucho trabajo, Ujú. las tunas sí trabaja con diferentes talleres, Ok. con varios talleres. O sea que un solo taller yo No hace los dificulto 4 que no días. sería difícil. Incapaz. Sería O sea, no, difícil. digo, no es posible porque Sí. no da el tiempo. No da el tiempo y hay muchas, o sea, el carnaval, elaborar carros alegóricos es un concepto un poco complejo, interesante, donde se mezclan tantas personas, hay tantas idealizaciones en cada carro. Ujú. Un carro no solamente lo lleva el artista que lo confecciona y el que lo creó. Hay un elenco de personas que también tienen opiniones valiosas de cómo llevar ese carro a una realidad para que sea lo mejor. Y gente celosa de su tuna, precisamente. Vamos a hablar de eso cuando estemos de vuelta. Vamos a la primera pausa, don Eliodoro, porque hay que hablar de todos esos insights que se dicen o esas leyendas rurales, porque no serían urbanas, nos llegan a la ciudad, pero de que alguien está fijándose qué están haciendo por acá. El tema cómo también tiene que, de alguna manera, combinar no solamente con la estructura que lleva, sino el vestuario de la reina, que si los chismes salen por aquí, por allá. Todo esto es parte de este carnaval de las tablas y que también pues, se replica en otras partes del país. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato y más de don Eliodoro Sandoval esta tarde, esta noche aquí en Primera Persona. Estamos de vuelta en Primera Persona, don Eliodoro Sandoval con nosotros, un artista de estos que plasma esa idea que hay de la alegoría del carnaval y que muchos de nosotros disfrutamos, por lo menos en la noche, porque a veces cuando estamos en el día en el carnaval no hay tiempo de mirar mucho el carro alegórico, se concentra que sea en la reina, que sea en el agua, que sea en la comparsa, pero es una alegoría que definitivamente evoca no solamente un tema, sino también esa tradición, esa cultura, y no hay nada más cultural y más nuestro que el carnaval tableño. Y yo decía hace un momento que hay cosas también que hay alrededor del carnaval, que se dan alrededor del carnaval, que si los chismes, que si las tonadas, que si... Ahora, cuénteme alguna anécdota de estas que dicen que hay gente que va y se fija qué es lo que está haciendo el artesano de acá. Por ejemplo, aquí está trabajando aquí arriba de las tablas. Sí. Que si la gente que allá abajo va y se asoma o alguien está pasando y hace como que no ve, pero que sí están pendientes, porque la competencia es competencia Exacto. y de todo exacto. se da. Bueno, esta parte es muy interesante porque yo diría que esto es lo que hace especial el Carnaval de las Tablas. Esta idiosincrasia de cuidar lo que se hace, de que el público vea de primera mano algo innovador, algo interesante, un tema quizás que muy poco se haya tocado, pero sí hay ese deseo de querer saber qué va a sacar la otra tuna. Claro. Y se dan circunstancias, ¿verdad? En la que, wow, bueno, necesitamos ver qué está pasando al lado allá porque yo tengo que ser mejor. O sea, esa parte yo creo que hace más interesante el Carnaval de las Tablas. Y es una cosa de tradición. Es increíble, pero si ustedes se fijan, el taller está cubierto de negro. Sí. O sea, hay una malla negra tapando perfectamente todo lo que está ocurriendo dentro. O sea, la gente se puede imaginar si entra o sale alguna figura, pero otra cosa es cuidar con ese mismo celo ese trabajo que se está realizando. Ahora, yo me imagino que hay mucha tensión. Hay mucha tensión, primero ese rigor de cuidar, dice, cuidado, ojo, alguien se da cuenta de lo que estamos haciendo, pero también
eso de que el tiempo se nos está agotando y Sí, demás. bueno, puedo contar algunas anécdotas A ver. que a través de mi trayectoria como artista plástico y ejecutor de carros alegóricos he tenido, yo diría así, he tenido la grata experiencia de haber trabajado en un año para ambas tunas a la vez. Eso debe ser un conflicto de interés interesante. ¿Cómo pasó eso? Esos temas son tan delicados Claro. que, wow, hay que cuidarse mucho. Y yo recuerdo que yo tenía que agendar la visita del cliente, ¿verdad? De los diseñadores en este caso, porque por lo general cuando estoy realizando obras alegóricas, me gusta organizarme que el que va a ver las piezas sean un grupo muy mínimo, ¿verdad? Para guardar muchas cosas. Claro. Un grupo muy mínimo, 2, 3 personas son los únicos que pueden llegar al taller y decir, bueno, yo quiero que esto me lo cambies así, porque basado en los diálogos, por cosas que se van a dar, hay que, hay que ¿cómo se dice?, acomodarse Sí, porque entre más opiniones o se ralentiza. mover piezas, la forma de la pieza, etcétera, cosas que se dan. Pero me parecía interesante que cuando agendábamos para que la tuna X fuera a ver las piezas que le correspondía, yo por lo general en mi taller pasaba una lona grande y el que me iba a visitar lo que podía ver Ajá. quería de que puedo ver lo que está allá. No, allá no. Yo no, ni se le ocurra. Pero nunca tuve el problema de que ellos en verdad violaran ese estatus Y de dentro alguna del... manera habla también de la confianza que puede tener quien pide el trabajo con el artesano. Ujú. Porque yo, de pronto a mí me daría mucho celo decir, no, no, yo no quiero que sea ese mismo. Pero conocen la calidad del trabajo, sumo yo, y dicen, si nos gusta, vamos a confiar porque es una persona profesional y demás. Y de hecho está. La responsabilidad y vuelvo y repito una frase que es casi la idiosincrasia que marca este carnaval tableño, ¿verdad? De querer sacar lo mejor. Por eso esa parte de que yo quiero saber qué se está haciendo allá, porque me explico. Y eso lo hace más grande, eso Claro, lo hace más interesante, claro. ¿verdad? En otros pueblos sacan un carnaval y bueno, sacamos esto y todo el mundo parrandea su carnaval, pero no se siente esa competencia. Por eso el carnaval nuestro compite con el carnaval internacional, porque existe una competencia, Ujú, ujú. ¿verdad? Hay una preparación incluso que cada año replica el tiempo y el estilo quizá, pero no es lo mismo. No O es sea, lo el mismo. contenido de cada carnaval en las tablas es diferente, a pesar de que sí están los carros alegóricos y demás. Ahora, ¿en algún momento el tiempo no ha dado? ¿O ha Sí, sido como... ha sido difícil muchas veces por muchas razones. A veces, sí, en lo personal me ha sucedido, yo sé que a todos los artistas nos ha sucedido que nos hemos quedado corto con el tiempo y tenemos que hacer magia para sacar un carro, cuando es así por que muchas? se restan piezas o tienen que salir igual, pero se optimiza el tiempo? Bueno, algunas veces, no recuerdo que a mí me hayan sucedido, pero algunas veces sí se han restado piezas. Ahora, parece una magia. El elenco que trabaja Carnaval hace magia con las cosas que saca, porque a veces, por ejemplo, por alguna razón esta pieza no pudo ir por esto, pero se presenta de tal manera que el público ni se entera. Mm. Esto es algo que un sinsabor a veces, pero del grupo que está a cargo de lo que se va a salir, de lo que va a salir. Pero a veces el público, el espectador, ni se entera qué pasó a veces. No Por lo saben. general, sí. Pero sí suceden cosas a Ahora, veces por a la tiempo. hora, y usted me dirá, se vive de este oficio, de este arte, porque, a ver, cuando uno ve estas piezas, cuando uno ve estos carros alegóricos salir, uno reconoce la calidad, el tiempo y la dedicación que tiene que realizar la persona o el grupo de personas que trabajan allí. ¿Se reconoce esto? O sea, la retribución económica, me refiero yo, es respetada.
Cuando el artesano dice, esto cuesta tanto. Por lo general, sí. Por lo general, sí. Sí, sí. Tienen que pasar cosas muy nefastas para que una tuna no quiera pagar definitivamente una pieza que haya salido. Y eso no es algo que va a suceder casi. Por lo general, sí se respeta bastante esta parte, ¿verdad? Hay un Eh, estimado de cuánto cuesta, por ejemplo, un carro alegórico. wow. Vuelvo y repito, va a depender mucho del mismo diseño Ujú. y Del más carro. barato al más caro. Yo siento que un carro bueno, yo no puedo hablar casi de su complemento, sino la parte que yo hago, que es la escultórica. Pero un Ujú, carro se compone por muchas partes, ujú. ¿verdad? Para decir que es un carro completo. O sea, es la parte escultórica, que es la parte que yo hago, pero va complementado con Iluminación, me imagino. aparejos, Ok. iluminaciones y un montón de efectos, Ujú. ¿verdad? Y por ejemplo, en un carro de aquí de las tablas que yo he trabajado hasta $18,000 de repente, pero hay carros que cuestan $30,000 la parte escultórica. Solamente. No estoy hablando del complemento del Ujú. carro porque esos son precios mucho más elevados y un carro cuesta un billete. Por Esa eso se parte no habla, la manejo por mucho. eso se habla mucho del lujo. O sea, Sí, cuando se habla lujo y esplendor, no creo que son frases cliché o palabras cliché. Son realmente la dedicación y por eso se lo toma tan en serio. sí, No sí. solamente el artesano, las tunas, la junta del carnaval, etcétera, el pueblo tableño Ujú, ujú. es celoso y orgulloso de su carnaval. Pero es que esto es el lujo y el esplendor Eh, del cual se habla definitivamente. claro que sí. Claro que sí. Vámonos a ir a la siguiente pausa. Yo quiero saber el relevo generacional cómo está. Porque nosotros conocemos de primera mano la familia de don Heliodoro. Su hijo es un artista nato, yo tengo que reconocerlo. Yo lo descubrí o me di cuenta en una sola aparición en pantalla. Yo dije, no, 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 ¿esto qué es? Pero no necesariamente no es el artista que es el artista su papá, es otro tipo de arte. Sin embargo, ¿cómo está eso? Porque las tradiciones en algunas ocasiones pues peligra obviamente por ese relevo generacional. Vamos a hablar de ello cuando estemos de vuelta junto a don Heliodoro Sandoval, que es ahí con nosotros. Esto es En Primera Persona, programa especial de carnavales para llevarles a ustedes más interioridades del carnaval tableño. Yo sé que usted está disfrutando esta conversación tanto como yo y conociendo un poco más de lo que usted se puede imaginar allá en casa, es el carnaval tableño. Yo no sé si han tenido oportunidad de venir. Yo, por ejemplo, sí venía muy joven. Vine algunas veces menor de edad, ya mayor de edad también, pero yo venía al despelote y a a la, a la fiesta, a la celebración. Luego me tocó trabajar, ya más grande y demás, y sí empecé a ver todo los elementos que son parte del carnaval. El carnaval tiene su mojadera o sus culecos de tradición, tiene sus reinas, que es lo principal y por lo que existe realmente, además de sus tunas, tiene toda la alegoría de los carros, tiene también ese atractivo que es importante y es la parte folclórica, que en las noches se toma también con los toques típicos y demás. Pero, ¿cuán importante es transmitir esto a las nuevas generaciones? ¿Cuánto las nuevas generaciones también perciben este carnaval como propio? Porque mucha gente migra. Sí se llevan, obviamente, esa nostalgia de su tierra, de su carnaval y demás. Muchos vuelven precisamente para la fecha, para la época, pero no todos están todo el tiempo y no son Exacto. parte de todo el engranaje que hay alrededor. Y Ahora vamos a hablar de la parte artística suya, pero ¿cómo la juventud en las tablas preserva esa tradición del carnaval? bueno, yo pienso que sí se preserva porque hay una generación, Ujú. ¿verdad? Que inclusive yo veo que se toma la organización de las tunas. Entonces, y a pesar que yo considero que hoy día es un peso más grande, porque acuérdense que cada día el carnaval se hace como un reto y este año tengo que sacar lo mejor que se sacó hace 5, 10 años atrás o el año pasado. Ujú. Entonces, este peso es un reto cada día más grande. Y yo creo que los jóvenes que han retomado hoy día esta parte lo han hecho muy bien porque requiere casi de más responsabilidad que antes.
de hecho representa más dinero. Definitivamente, hoy cuesta mucho más Sí, todo. Ahora, yo sé que va a haber reina mientras nazcan mujeres en las tablas, porque aquí las definitivamente. tienen designadas, de hecho, para que el tal año es fulanita, tal año Así mismo. menganita y demás. Pero el artista, el artesano, ¿cómo hay formación de artesano? O sea, el relevo, yo hablaba hace un momento de Sebastián, que es su hijo. Usted tiene dos hijos. Dos, sí, Dos sí. hijos, una que Luisa y ya empieza Sebastián. la vida Sí. universitaria en otro rubro, en otra cosa. Sin embargo, asumo yo que hay otros talentos que van viendo el ejemplo y se van quedando en el pueblo y van replicando. ¿Existe ese relevo? Bueno, para mí es un poco preocupante a nivel del arte del carnaval, ¿verdad? Que era lo que habíamos Sí, retomado el en arte del antes, del carnaval. arte del carnaval. Hacer este tipo de pieza, este tipo de escultura. Yo puedo destacar que mi taller ha sido un taller escuela. Y lo digo porque la mayoría de los grandes artistas que nos acompañan hoy día nacieron conmigo. Yo tengo ese honor, Ujú. ¿verdad? De que ellos nacieron conmigo, empezaron en mi taller, se abrieron, han hecho carrera artística, ¿verdad? Escultóricamente hablando. Pero sí no veo jóvenes nuevos a ese nivel de decirles 10, 15 años O atrás. sea, por ejemplo, no llegan al taller muchachos adolescentes a ver cómo se trabaja. Que quieran aprender a esculpir, hacen cosas muy... Y no porque yo siempre estoy abierto para el que quiera Claro, aprender con mucho gusto. Ya acuérdese que yo básicamente me estoy retirando son 31 en años, o sea, cuanto toda a una este vida. tipo de trabajo, Claro. ¿verdad? Básicamente, en cuanto al carnaval se refiere, ¿verdad? Sigo esculpiendo, voy a seguir esculpiendo Ujú. y pintando. Quiero volver a retomar los pinceles y Ok. Vamos a estar atentos a esa nuevamente faceta. esa faceta, pero sí no veo un relevo generacional en cuanto a la escultura se refiere así marcada. No lo veo. Y eso es importante para mantener también la tradición, Sí, para preservar sí. la tradición. Ahora, yo quiero hablar del origen, de dónde surge toda, si tiene esa parte histórica, de dónde surge toda esta tradición de las tunas, de los carros, de las tonadas. Las tablas tienen una influencia española muy importante, Ajá. pero esto no lo veo yo, a menos en Sevilla, sí, un carnaval. Sin embargo, no. ¿Cómo surge? ¿Qué se sabe del origen? De cómo llegaron las reinas a disputarse una calle con la otra y demás. Wow, ese tema sí para mí es un poco que es histórico, ¿verdad? Eh, no lo tengo Tan claro. Ok. bien claro, porque eso sí es un tema bien ¿Y de interesante. cuándo llegan los carros, por ejemplo? Sí, Al carnaval, ¿se sabe? sí, porque primero inicia, el recorrido inicia lo que es en recorridos a pie, Mm, la- ¿verdad? las Las tunas comparsas, salían cunas las y demás. comparsas a pie Ujú. y con un tiempo después empiezan a hacer las primeras alegorías, sencillas, ¿verdad? Pero muy interesantes, ¿verdad? Y con elementos un poco rudimentarios, diría yo, por la época en que se Ujú, empieza, ¿verdad? Estamos ujú. hablando de años muy lejanos, ¿verdad? Ahora hay mucha celebración también similar al carnaval en Año Nuevo. Ok. Para eso se trabaja también un carro específico y se Sí, pide yo diría que el año nuevo es como la punta de lanza el para lo que anuncio de lo que viene, viene. de Ajá. lo que viene. Y todos se preparan a un nivel tan interesante. O sea, yo he visto antes se sacaba un carro de año nuevo sencillo, diría Para que yo, paseara nada más la como para reina. que sí, porque para anunciar las reinas, etcétera. Pero hoy día no. Hoy día el carro año nuevo es el carro Más pomposo, que la más. gente sepa lo que viene. De veras que sí. Y eso es importante, eso es interesante. Ahora, quiero retomar la parte de la juventud, que, por ejemplo, en esta actividad, ¿cómo se podría hacer interesante el llamado a involucrarse a los jóvenes? Lo más interesante es abrir el compás para que ellos entren, por ejemplo, si es en los talleres para realizar obras escultóricas, si tenemos que ser bien abiertos, darles las oportunidades para que ellos sepan que
que pueden hacerlo. Ujú. En asuntos de arte, a veces el arte es recesivo, o sea, usted no se da cuenta que usted tiene un arte interno, ya sea de organización, Mm, ya sea de escultor, ya sea de cualquier parte de la artesanía que se puede involucrar el carnaval, ¿verdad? Pero sí hay que darle como abrir los brazos para decirle, vengan, trabajen ujú. y después que se desarrolla. Cosa que yo hice hace muchos años. Yo invité varios jóvenes a trabajar y una vez ellos dijeron, bueno, yo me voy. Y para mí eso fue maravilloso y yo me siento orgulloso de ver lo que han crecido en cuanto al desarrollo de la escultura, de la decoración, etcétera. En este momento, hablando del Carnaval 2026, ¿están trabajando? Ya falta una semana, bueno, nosotros, ustedes, este programa ustedes lo van a ver en desarrollo en Carnaval, pero nos vinimos unos días antes aquí a la Ciudad de las Tablas a ver cómo está avanzando todo, a conversar con el señor Eliodoro, donde hay un poquito menos de presión. Pues yo imagino que cuando faltan menos días, menos horas, la cosa se pone más intensa. En este momento, ¿se han estado trabajando desde qué tiempo? ¿Desde qué mes, por ejemplo, y lo que falta todavía por hacer? Bueno, yo empecé a trabajar básicamente desde octubre. Octubre de 2025. Octubre. El caso mío es el siguiente. Yo soy docente Mm, y cuando yo empiezo, básicamente yo tengo todavía la rama de la parte docente y estoy trabajando en tiempos un poco libres, claro, ¿sí? claro. Entonces voy avanzando las piezas, los cortes, etcétera. O sea que el trabajo para mí en este caso fue un poco más lento, ¿verdad? Se hizo más interesante, o sea, o, abarcando más el tiempo una vez que ya salimos del periodo escolar, ¿verdad? Ok. Ahí se Entonces, tiran más horas y sí, demás. sí, sí, ya puedo meter más horas, pero yo básicamente, nosotros en Carnaval laboramos aproximadamente 12, 13, 14 horas diarias, Mm, mm. ¿verdad? A veces, dependiendo la circunstancia, se trabaja inclusive mucho más, 15, 16 horas. eh, en algunos tiempos, hace muchos años, llegué a trabajar hasta casi 16, 17 horas corridas, ¿verdad? Diario, por más de una semana. Yo evito eso hoy día también Hay que cuidar la salud, por la salud, claro. por muchas cosas, ya no estoy joven, Ujú. ¿verdad? Pero sí, es un trabajo bien arduo, ¿verdad? Para sacar un carro alegórico. En este punto, a la fecha que estamos, por ejemplo, ¿en cuánto por ciento está el trabajo ya avanzado? Yo me siento aproximadamente un 85% porque estoy cerrando ya todos los elementos. A un 85% estoy que, por ejemplo, usted dirá, bueno, pero falta una semana básicamente, Ujú, ujú. pero ese 85% es básicamente cerrando piezas y decorando, Montándolo ya. ya, Ujú. básicamente. Porque la semana antes del carnaval se empiezan los montajes a las plataformas. Ok. Hablamos de muchos van a empezar a montar el lunes ese antes del carnaval. Ok. ¿Verdad? Ah, Lunes, martes empiezan a y hacer. dígame una cosa, cuando por ejemplo el carro de la noche ya salió, los dos carros de la noche, al día siguiente se montan sobre esas mismas plataformas, Por lo porque eso es un general, trabajo titánico en ese por lo caso. general, nuestras tunas de aquí de las tablas Ujú. tienen la cantidad de básicamente plataformas que no necesitamos utilizar las Ah, ok. plataformas que De salieron la ayer. misma anterior. ¿Me Ok, explico? ok. Eso ayuda. Aquí básicamente se está armando, en la semana anterior al carnaval, se está armando casi todas las plataformas, ya todos los carros están armados en su plataforma Ok, correspondiente. interesante. Es Porque un el trabajo. trabajo de armar en una plataforma, antes se hacía, yo llegué a armar una plataforma, por decirlo así, en 8 horas, 10 horas, pero hoy día se toman 3, 4 días para armar, pero es por lo complejo que es el carro de hoy día. Ok, ok. Eso es un dato interesante porque habría tenido la idea de que no, se monta, se desmonta y eso es una corredera Oh, que tampoco es saludable. no, pero se ha hecho, pero hace muchos años llegué a hacerlo, Ok. pero no es agradable ni siquiera. Vamos a nuestra última pausa y al volver vamos a hablar un poquito de la persona, ya para
para concluir esta conversación, usted nos ha dicho es docente. Hablemos un poquito de ese legado que quiere dejar también y que de alguna manera también se ha heredado la vena o el talento artístico a través de su hijo en otra faceta, pero también cómo es vivir esa experiencia ahora viendo crecer nuevos talentos y sobre todo desde casa. Vamos a la pausa, la última de esta conversación junto a don Eliodoro Sandoval, aquí en Primera Persona. Qué gusto que se mantenga allí con nosotros en Primera Persona, este programa especial. Estamos en el barrio La Gloria, aquí en la ciudad de Las Tablas. Hemos estado conversando con Eliodoro, conociendo desde cuándo inició hace ya 31 años este oficio de pues esta tradición del carnaval, de los carros alegóricos, del arte que hay alrededor de. Hemos podido hablar con el artista, con la persona que ha estado detrás durante todos estos años de también la formación de mucho talento alrededor del carnaval tableño. Sin embargo, el hombre, la persona, el padre de familia, este profesor, ¿de qué materia en particular? Expresiones artísticas, Expresiones directamente, artísticas. o bellas artes. No puede hacer otra cosa diferente, obviamente. Sin embargo, trascendió del aula o ha trascendido del aula a poder palparlo a través de una celebración tan importante como el carnaval. ¿Ya son cuántos años también de docente? Bueno, tengo mucho menos que la ejecución como artista plástico, porque tengo 16 años como docente. Ok. Sí. Dentro del sistema educativo. Ahí se ha podido también pues, preparar mucho talento, mucha gente que, algunos como una materia únicamente, otros sí lo ven como un desarrollo de un talento que tienen. Que pueden, ¿cómo se siente después de 16 años dentro de un sistema que, a ver, la educación es maravillosa? Sí. La educación es muy importante porque estamos formando personas para salir a un mercado más adelante y formando también su personalidad profesional. Bueno, yo he podido descubrir a través de mis 16 años trabajando tanto en la región de Los Santos, Herrera, hasta Boca del Toro, me fui a trabajar. Nuestro entorno tiene mucho artista, porque yo siempre pienso que es como saber cuál es mi potencial artístico, ¿verdad? A través de la docencia he podido descubrirlo, ¿sí? A través de la docencia hay muchos estudiantes que tienen ese potencial, solo que hay que tratar de ver cómo usted puede extraer ese potencial artístico. Yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros los seres humanos vivimos permanentemente arraigados a las artes. Permanentemente. Todo nuestro entorno. Permanentemente. Usted, inclusive, en lo que usted va a comprar, que es una temática interesante, usted cuando va a comprar cualquier elemento, usted va a comprar una camisa, voy a decir una camisa, esa usted la va a comprar porque tiene una forma, un diseño, un color, y ahí está inmerso transmitir algo la también, parte de artístico, ¿verdad? Claro. Entonces, inclusive, usted va a comprar un elemento, que digo, un reloj, una pulsera, todo tiene un diseño gráfico, un color, una forma. Cuando estamos cansados o queremos distraernos, escuchamos la música, ¿verdad? Todas esas son manifestaciones artísticas. El ser humano vive permanentemente arraigado a las artes, de una u otra forma. Usted ha dicho hace un momento que son tantos años dedicados a este rubro en particular, el arte del carnaval, y quiere retomar la pintura y demás. Esa faceta se la tuvo y la dejó. Es excelente. Yo tuve la gran oportunidad de, estudié un técnico con el INAC y después retomé los estudios con la Universidad de Arte Ganexa, que es donde me preparé como escultor. Ok. El carnaval me absorbió la parte escultórica, artísticamente hablando, ¿verdad? Porque considero que era una forma de adquirir un dinero rápido. Por ejemplo, yo hago una escultura, al menos que sea encargada, ¿verdad? Y tengo que encontrar el dueño de esa escultura, claro, quién la va a comprar, ¿verdad? Claro.
esto representa ciertas dificultades Sí, para pero adquirir un tiempo dinero para inmediato. poder, exacto. Sí, No hay retorno enseguida. sí. Entonces, eso igual en la pintura. Ahora, yo siento que me voy a ir, voy dejando, como digo, los cuchillos en cuanto al trabajo del foam se refiere, pero quiero entrar a la escultura en sí, ¿verdad? Ok. A la pintura, eh, quiero retomar los pinceles para realizar una obra al óleo, como siempre lo hice, ¿verdad? Una escultura, un busto, una escultura, cualquier tipo que sea, pero que no sea carnaval. Yo pienso que la escultura de carnaval es una escultura efímera, o sea, se pierde Ujú. por el material que se utiliza, ¿verdad? Si no trasciende, no permanece. No Se permanece, desecha después. se desecha. Pero quiero entrar a la otra faceta artística. Y cuando me habla de escultura, en lo que usted realiza, por ejemplo, ¿es abstracto o es figuras o es, como decía hace un momento, bustos? Normalmente a mí me gusta mucho la escultura realista, o sea, de hecho yo he hecho varios bustos, ¿verdad? Ok. Varios bustos de personas interesantes, inclusive hasta de una presidente, ¿verdad? De Mireya Moscoso, yo hice el busto de algunos músicos muy sobresalientes en el área, como don Chico Purio Ramírez, un busto de Dorindo Cárdenas, José de la Rosa Cedeño, no hace tanto, que fue un gran compositor de La Palma de las Tablas, realicé un busto. Inclusive Mora, un busto que lo hice bajo la dirección del profesor Ricardo Martínez, que mora en el edificio de la administración del canal del rey Carlos V, ¿verdad? Y hice unos monumentos con el profesor también para la calzada de Amador, los pilares de la patria, ¿verdad? Ujú. Pero yo quiero retomar esa parte artística, ¿verdad? De la escultura en sí. Y es que, como usted ha dicho, el arte carnestoléndico, por decirle de Sí, alguna forma, tiene una temporada específica, sin embargo, estos son referentes. sí, Cuando ha hablado, por ejemplo, el que se encuentra en el Causeway, en el edificio de administración del canal, están permanentemente allí permanente. y hablan por el artista. Sí, Y qué bonito es poder, pues sus nietos y sus generaciones posteriores poder decir, esto lo hizo mi abuelo. sí. Que mira, no son míos, yo me estoy erizando. Así que imagínense, hábleme de esa faceta, la faceta de padre, formación de dos hijos profesionales, un artista pues, en toda la expresión de la palabra y otra que pues, se va a empezar a formar a nivel académico para ser una profesional. Ok, para mí la parte paternal ha sido muy interesante. Yo creo que una, una, una de las facetas más importantes en mi vida ha sido esa. Ver cómo crecen mis hijos, ver sus anhelos. Y bueno, tengo la maravilla, ¿verdad? De que Sebastián salió artista. Usted sabe que mi papá, Leodoro Sandoval también se llamaba. Mi papá era un gran artista, un violinista, un compositor, ¿verdad? Fue maestro de escuela en el violín. Y yo siento que Sebastián sacó esa fase artística de mi papá, ¿verdad? Luisa, por su parte, es excepcional en la pintura. Ella quiere estudiar biología, pero entonces ellos como jóvenes eh, han sido muy prometedores en lo que hacen, ¿verdad? Pero yo pienso que el artista es un ser muy especial. Yo lo veo de esa forma y tengo un decir que para entender al artista hay que ser artista. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Pero sí, el artista es un ser un poco inquieto en sus Con ideas. mucha sensibilidad. Sí, es muy sensible, Ujú. ¿verdad? Y a veces no es fácil de Claro, entenderles, claro, es así. porque el artista vive en un mundo que a veces el mundo no entiende. Exactamente. Mire qué interesante. Y no lo puede decir de una mejor forma y mucha gente lo entenderá. Otra, pues se preguntará de qué está hablando y no es más que el imaginario del Sí, artista. Está inmerso en eso sí. y quiere todo traerlo a la realidad y no siempre es Mm, entendible o posible exacto. si el entorno no acompaña. Ahora, yo no puedo meterlo en un lío y hablar de sus hijos sin hablar de la esposa. El pilar y el importante, y con eso me gustaría, pues,
un poco llegar a la conclusión de esta conversación, porque mucho tiene que ver quien nos acompaña en la vida, entender pues esta faceta que, como usted dijo, a veces son largas jornadas, la presión llega, pero yo he tenido la oportunidad, voy a ser muy indiscreto, de convivir un corto tiempo, pero en esta casa, en esta familia, en una ocasión, y hay se ve una armonía, pero también cierta complicidad, cierto apoyo, o sea, eso no es fácil lograrlo, y eso es la clave del éxito en la vida de un hombre, hacerse acompañar de la mujer idónea. Yo pienso que un gran hombre no llega a alcanzar grandes éxitos si no tiene una gran mujer a su lado. Yo creo que la tengo. Y ella ha sido ese punto de apoyo para el éxito inclusive de mis hijos. Yo creo que no hubiéramos llegado, o mis hijos no hubieran llegado tan lejos, que sé que lo van a llegar mucho más, sin ese apoyo, sin esa estructura de mujer como lo es mi esposa Milvia Vázquez. Ella ha dedicado su tiempo a ello. Oh, a ella le debemos muchas cosas. ¿Cuál es el legado que quiere dejar don Eliodoro? Y qué bonito, qué bueno ver esas lágrimas, porque eso habla de la autenticidad del sentimiento y de lo que nos está expresando. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál piensa usted va a ser su legado porque definitivamente la historia tiene que hacerle justicia y esto puede ser el preámbulo de ello? Un material que quede, que perdure, que puedan ver próximas generaciones. Y para eso está precisamente este espacio y la magia de la televisión y la tecnología. ¿Cuál considera usted o cuál quisiera usted que fuese su legado? Bueno, me gustaría que mucha juventud, ¿verdad? Aprecie más el arte, ¿sí? Estas generaciones que vienen, para mí el arte ha sido mi vida, ¿verdad? Eh, y no importa cuál sea, va a ser la escultura, la pintura, el que canta, el que toca un instrumento. Yo pienso que cuando el hombre lleva arte en su corazón, lleva mucha armonía a las nuevas generaciones. El hombre que lleva mucho arte ama, ¿sí? Aprecia, es tolerante. Por eso digo que parece que fuera un ser como, de hecho, un poco diferente, pero hay muchas manifestaciones en un artista, ¿verdad? Que nos hace diferente y yo en mi caso, quiero el bien para toda la juventud. A todos esos jóvenes que busquen alguna faceta de arte que yo creo que va a ser lo mejor que va a construir en su vida. Y eso es importante también para preservar esas tradiciones. ¿Para usted qué representa el carnaval tableño? Bueno, representa más que una fiesta, una gran oportunidad para muchas personas, ¿verdad? Porque se convierte en una entrada económica a los pueblos, ¿verdad? Eh, y, y yo sí sé que los pueblos aprovechan esas coyunturas económicas. Yo creo que más que todo, sobre todo, el ingreso económico que, que perciben las personas en los pueblos donde se realiza. Y está de más decirle que los apoyen porque sabemos que apoyan el carnaval todo el panameño. Don Eleodoro, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por permitirnos llegar aquí a su casa una vez más, poder transmitir ese talento, ese arte, explicarlo además y vivirlo con la emotividad con la que usted lo hace y para que ustedes también en casa entiendan todo lo que hay detrás. Hay todo un tema logístico, pero también hay mucho sentimiento, hay mucha sensibilidad detrás del arte, en particular en esta ocasión, pues todo el arte del carnaval tableño. Y como siempre les digo, este contenido lo pueden ver las veces que quieran a través también de la plataforma de YouTube de Hispania Media TV. Será entonces hasta la próxima y sigan celebrando el carnaval.